Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos, bendiciones y gracias por acompañarnos con el capítulo, la continuación del capítulo 9 del libro de Génesis que iniciamos esta mañana. Vamos a ver qué pasa con la historia de Noé y sus hijos. Ahora vamos a entrar a una historia particular, algo que acontece
aquí en, digamos que la parte B del capítulo 9, en una historia postdiluviana que pasa cuando se establecen en el lugar que se hayan establecido Noé y sus hijos, o más que establecerse en el que reposó el arca, ¿no? Seguramente esta historia seguramente acontece en esa zona del Ararat, quizás. Y nada, vamos a hacer como siempre un verso a verso, así que acompáñennos con el estudio de hoy. Vamos a hablar, Padre Celestial, te rogamos que la enseñanza de hoy tu, tu palabra en lugar en nuestro corazón, que esta enseñanza nos exhorte, nos hable, Señor, y nos enseñe acerca de el orden, Señor, que tú has dispuesto para ser atendido, acerca de tus mandatos, de nuestras relaciones familiares, de la autoridad, de nuestros hijos, de las bendiciones y maldiciones que nos advierten constantemente, Señor, para andar en orden delante de ti. Gracias te doy en el nombre de Yeshua. Amén. Amén. Vamos a ir al capítulo 9, versículo 18 del libro de Génesis. Si quieren ver lo que antecede a esto, pueden ver en nuestro canal las listas de reproducción. La verdad era libre. Allí buscan en la lista de Génesis verso a verso, capítulo 9, y pues van a encontrar eh, lo, el, el comentario anterior. Vamos a ver, versículo 18 dice, y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Cam es el padre de Canaán. Ahí hace como un énfasis particular sobre Canaán. Esos tres son los hijos de Noé. De ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre, lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Andando hacia atrás cubrieron las desnudez de su padre, teniendo envueltos sus rostros. Y aún así no vieron la desnudez de su padre. Despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Dijo más, bendito por Yahweh mi Dios sea Sem y sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vio Noé después del diluvio, vivió 350 años y fueron todos los días de Noé, 950 años y murió. Una historia corta y que deja demasiadas incógnitas, pero pues que nos muestra digamos que unas claves para entender lo que acontecería más tarde con estos pueblos, o más bien con estos hijos que terminarían siendo posteriormente pueblos y naciones. Una historia bien extraña. ¿Por qué extraña? Pues vamos a ver entonces el comentario de estos versículos. Bueno, primero dice que se asientan los hijos de Noé, ¿cierto? Que estaban en el arca. No menciona a sus esposas, pero pues antes de que se monten en el arca, en los capítulos anteriores se menciona que ellos entraron con sus esposas, es decir, habían 8 personas en total, Noé y su esposa, Sem, Cam, Jafet, 3 hijos de Noé y sus 3 esposas. Dice aquí en el versículo 19, de ellos fue llena toda la tierra. Y aquí insiste en un pasaje que no debemos dejar de decirlo. Está diciendo, no hubo realmente ningún sobreviviente. No hubo sobreviviente en la tierra. De estos 3 hijos procede en ese orden de ideas todas las naciones, todos los humanos y toda la diversidad humana y cultural. Esto es algo muy interesante, muy valioso em, y, y aún más, lo que en el capítulo 10 habla acerca de esto, pues es incluso más interesante aún, porque en el capítulo 10 donde se habla de los descendientes de Noé, nos enseña cómo realmente por lo menos un intento de documentación, una documentación para la época en que escriben estos capítulos, una recopilación, digamos que, ¿cómo es que se llama esto? Genealógica de los hijos de Noé y cómo se podría entonces entender cómo se pobla la tierra a partir de estos hijos, cómo se distribuyen a lo largo y ancho de las tierras y cómo llegan pues entonces a llenar la tierra, como aquí mismo se describe
a extender el dominio humano por diferentes territorios, digamos que en tres ramas principales, que son estos tres hijos de Sem, Cam, de Noé, Sem, Cam y Jafet, y tomando, digamos que de alguna manera, el control de esos diferentes territorios continentales. Ya veremos más adelante eso. Por ahora, mucho antes, cuando apenas se narra de estos tres hijos, nos cuenta una historia. Noé comienza a labrar la tierra y planta una viña. De lo que hablamos esta mañana, aquí hay algo muy interesante y es que Noé conocía sobre plantar. ¿Y qué es plantar sino una práctica agrícola? Lo que nos deja saber que ya para el tiempo prediluviano, la práctica agrícola como un acto, digamos, de evolución humana ya se había logrado. Esto es algo importante decir, dado que la historia nos cuenta diferentes, digamos, momentos de la humanidad. Entre esos están, digamos, cómo pasa a descubrir el fuego, cómo pasa del nomadismo al sedentarismo, cómo pasa de la casa rotunda a la agricultura y empieza a haber digamos que una clasificación histórica de diferentes tiempos y eras de la historia de la humanidad en la que el hombre pues tiene un comportamiento social diferente y podríamos hablar entonces que el asentamiento es el origen de la civilización, ¿no? De las civilizaciones, como tal, de los pueblos asentados. Un pueblo en movimiento no puede ser distinguido como una civilización. Necesita asentarse para que pueda, digamos que, lograr afirmar su identidad y empezar a trabajar como un colectivo. Esto solo es posible con la agricultura. La agricultura, por lo tanto, podríamos decir que es una de las grandes transformaciones de la humanidad y de la civilización. Hay cosas interesantes que hoy podemos pensar cuando hablamos de la inteligencia artificial. De la inteligencia artificial, el cambio que está haciendo la inteligencia artificial quizás es comparable a cuando el hombre pasó, cuando descubrió el fuego, o cuando pasa de la caza a la agricultura. Hablo de no que recoja cosas de los árboles, hablo de que conozca cómo cosechar y el arado y haga todo un proceso anual, ¿no? Y de preservación de los campos para todo esto. La inteligencia artificial, lo que está pasando ahora mismo es comparable con eso. Es un cambio, un salto brusquísimo que cambia una era de otra por completo. Así que si nombra aquí que Noé había plantado una viña, nos deja pensar que sin duda ya desde antes del diluvio este conocimiento era común. Y vale la pena decir que muy seguramente fue transmitido incluso desde Adán, no conocido por todos, pero sí conocido desde él, porque Adán labra un huerto toda su vida, es decir, que, bueno, no toda su vida, una parte de su vida, así que no necesariamente eran vacíos de conocimiento. Quizás lo que conociera era suficiente para transmitir, y es que se puede vivir de la agricultura, ¿no? Algo que nos siguen diciendo hoy en día. Hey, váyanse de las ciudades, vivan del campo. Se puede vivir de la agricultura. Simplemente ese podría haber sido el mensaje que Adán pudo haber transmitido a sus hijos y cada uno haberse, como hablábamos esta mañana, haberse apropiado de eso o no, haberlo explorado o no. Muchos se fueron por el lado de la casa. Hablábamos esta mañana de la necesidad imperante de la supervivencia y una humanidad que empezó a desarrollarse, a crecer y a expandirse, necesitaba acceder a la casa, pero también a la civilización. Si recordamos un pasaje que se narra acerca de los hijos de Caín, hay unos hijos de él que hacen algo interesante. ¿Qué pasó con los hijos de Caín? Cuando se menciona por allá a Tubal y a... ¿Qué hicieron ellos? Pues que ellos son quizás la primera civilización. La primera civilización quizá viene por los hijos de Caín, donde se narra que establecen ciudades, tienen varias esposas, em, son los padres de la, ¿cómo es que se llama? De la música, del arte, son los padres em, ¿cómo es que se llama esto? De los que funden hierro, ¿cómo se llama eso? De los herreros y los metales, lo que significa que fueron una, formaron una civilización prediluviana. Y es algo muy interesante porque se menciona acerca de esa línea de Caín, es decir, que
La sociedad empieza a funcionar, sí, como colectivo de una manera prediluviana, no necesariamente como algo común, pero sí se enmarca que fue cosas que antecedieron al diluvio. Después del diluvio, pues ya Noé habría visto de todo un poco, ¿no? Conocería sobre agricultura, sobre asentamientos, sobre civilización, también sobre, sobre Dios. Recordemos que también hubo un linaje del lado de Set que empezó a invocar el nombre del Señor y por lo tanto podríamos inferir a preservar el mensaje transmitido desde Adán y el conocimiento antiguo de quién era Yahweh, y este a su vez terminaría llegando hasta Noé, y pues no sé qué trabajo habría hecho Noé con sus hijos, pero hay algo innegable, y es que los hijos de Noé vieron que su papá no estaba loco y que en efecto Dios lo salvó. Esto era innegable y no sé qué actitud podría haber tenido los hijos de Sem, de, de, de Noé en relación a Dios, pero pues es innegable que ellos conocieron, entendieron a, pues al Dios de su padre Noé, ¿no? Eh, el caso es que Noé labra un terreno, planta una viña y luego, cuando ya da sus frutos, la prepara, hace un vino con ella y se embriaga. Entonces cuenta una historia así, digamos que suelta, un día cualquiera. Noé se hace, pues se establecen, ¿no? Cuando planta una viña significa que ya estaban viviendo ahí, que la intención era quedarse ahí, o si no, no la habrían plantado, si habrían ido a otro lugar y allá habrían plantado. El plantar, como insisto, en el tema del sedentarismo es algo que bajo la historia es un cambio que en la humanidad generó una transformación civilizatoria. Entonces, que ya lo hiciera Noé nos hace ver que por lo menos en el conteo que va desde Noé, que son unos 3000 años antes del Mesías, un poco más, no, como 4000 años antes del Mesías, 3000, pues ya había una humanidad, digamos, que entendía el sentido de preservación mediante una civilización. Es decir, somos más fuertes juntos que separados. Y él labra la tierra y planta una viña. Bueno, también es interesante ver este asunto y es con el énfasis de las plantas. Toda la Biblia tiene una lectura agrícola. Absolutamente toda la Biblia tiene una lectura agrícola, ya que era, pues, la agricultura era no solamente una profesión común, sino es una profesión que casi no cambió a lo largo de todas las épocas, ¿no? La agricultura, conocer acerca de la agricultura significaba preservar una civilización. El dejar de hacerlo, pues, era morir. Así que si nos fijamos desde este momento que ya estamos hablando de, o no, desde el inicio, cuando dice y puso a Adán en un huerto para que lo labrara, hasta cuando, no sé, leemos al Mesías diciendo, y el sembrador salió a sembrar y lanzó la semilla lejos. Todas, una gran cantidad de sus parábolas siempre fueron agrícolas. O como cuando Juan Bautista dice, el hacha está puesta a la raíz del árbol, todo árbol que no da fruto será cortado, echado fuera. Siempre hay un comparativo muy constante con la agricultura y por lo tanto hay una gran cantidad de relaciones, digamos, literarias que no debemos dejar pasar por alto. Estamos arrancando con el libro de Génesis. Aquí empiezan a surgir una gran cantidad de detalles que se van a volver constantes en la Biblia, patrones. Y aquí va el primero y es el tema de una viña. La viña como una planta absolutamente común a lo largo de la escritura, dentro de las parábolas principalmente. Por ejemplo, en Isaías, donde dice, el Señor, he aquí que planteo una viña, ¿cierto? Y preparé un terreno y lo despedregué y lo cerqué e hice un lagar y bueno, habla acerca de esta viña. O como cuando se narra también, Yeshua dice, yo soy la vid verdadera. Y está hablando de una viña. La viña es constante en la escritura y en el caso que estamos hablando, dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, todo pámpano que esté a mí pegado y no dé fruto será cortado, pero el que dé fruto será limpiado para que dé más fruto y empieza a hacer muchas parábolas en relación a esta planta. ¿Qué tiene de interesante la viña? La viña, las vides, son unas plantas ¿qué fruto da la vid? Las uvas. ¿Y qué tienen de particular las uvas? Son dulces, son una fruta
que tiene semilla en sí misma, como pues toda fruta, pero que tiene algo particular y es que la vid tiene la capacidad de embriagar. Y en el proceso de fermentación que se le da a esta fruta. Además, las uvas también tienen una relación muy interesante con la sangre. Si nos fijamos, también es utilizada en la palabra en la escritura en muchos casos para compararla en su rojo, en su escarlata, con la sangre humana en diferentes tramos donde tiene que hacer alusión, por ejemplo, a un juicio, donde tiene que hacer alusión al derramamiento de sangre. En otros casos se utiliza para hablar de este asunto de la embriaguez, de la alegría y pues, de la celebración, ¿no? Entonces una planta que habla de celebración y por otro lado habla de juicio en muchas ocasiones. Bueno, planta una viña y bebe del vino y se embriaga. ¿Por qué habría hecho esto Noé? La pregunta es, ¿y por qué no haberlo hecho? Tenía mucho para celebrar. Tenía mucho para celebrar. Muchas veces podríamos pensar que es que ella era un viejo amargado, que estaba solo, quizá, que no sé cómo nos sentiríamos nosotros, todo reseteado. No hay nadie. Sentirse solo debe ser difícil. Sentir que todo se reinició, no sé qué tan fácil sea pensarlo, pero es difícil. Solo, solo, solo. Y podría verse así, como pues se echó a morir, se echó a echarse a la pena. Pues todo está mal, pues mal en el sentido ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el plan aquí solos? Embraguémonos. Pero hay otra opción más sencilla y es celebrando. Pues no necesariamente como que, bueno, estamos de fiesta, ha pasado un año y seguimos de fiesta, sino tengo la oportunidad de disfrutar de la tierra nueva, del campo que Dios me dio y de pues una nueva, absolutamente nueva vida. Así que sería completamente especulativo las razones de Noé mejor dicho, de por qué hablar de una viña, ¿no? Pero la más sencilla puede ser simplemente desde, ¿y por qué no? Si tiene todo renovado, refrescado por las aguas, eh, haber cultivado, entre muchas cosas que seguramente pudo haber cultivado, se habla de la historia particular de una viña que él labró. Y, em, y de la cual bebe y se embriaga. La embriaguez sí es algo que se menciona en la escritura también dentro de un contexto literal y dentro de un contexto de parábolas, ¿no? La embriaguez es todo lo contrario a la sobriedad y la sobriedad es una característica de la sabiduría. La sobriedad es una característica de la prudencia, del vivir bien. La embriaguez es una característica que, que denota en muchos casos pues salirse de, ¿cómo se dice? De la concentración, de la prudencia, de los cabales, estar fuera de sí mismo, ¿no? Eso es lo que pasa con una persona embriagada. No está prohibida la embriaguez, está prohibido lo que pasa con la embriaguez. La embriaguez suele traer problemas, ¿no? Embriagarse no tiene absolutamente nada de prohibido en la escritura. De hecho, es como mencionábamos, es una opción para entender que quizás estaba feliz. O más allá de feliz, de decir, pues, ¿por qué no voy a experimentar, digamos, lo que esto da? Y la embriaguez en general lo que permite es experimentar una sensación, digamos, de alegría, ¿no? Suele pasar algo así. El caso es que la embriaguez es una herramienta de problemas. La embriaguez nos puede llevar a tener inconvenientes con otras personas, a decir cosas que luego no podemos sustentar, a fornicaciones, a olvidarnos de todo, a perder cosas, a regalar cosas, a matar a alguien. En embriaguez pueden pasar muchas cosas negativas ellas. Así que no es prudente embriagarnos, no es sano embriagarnos, pero no está prohibido. No hay ningún mandamiento que lo prohíba. Lo que dice es no te embriagues con vino en lo cual hay disolución. Antes se llena el espíritu, dice por ahí un pasaje, pero esto lo que está diciendo es, a ver, mantente prudente y si quieres llenarte de un sentido de alegría que sea por el espíritu del Señor. Y no en la embriaguez que es pasajera y que trae más problemas que bienestar.
¿vale? Entonces no está prohibido beber, sí, beber alcohol. Lo que está prohibido es, a ver, digamos, más bien diríamos así, es perder la cordura, ¿no? Es pasar ya al sentido de la embriaguez. Y no porque te hayas embriagado es que está el mal es lo que puedes hacer embriagado. Bueno, estaba descubierto, como lo que le ha pasado aquí a Noé. Él estaba descubierto en medio de su tienda. O sea, estaba bueno, aquí vemos cómo vivían en tiendas, en su casa, en tiendas vivían. Significa, cuando dice en su tienda, había una tienda para él separada de sus hijos. Podemos pensarlo como unas cabañas, como unos, cómo es que le llamamos ahorita? Carpas, no sé, como unas, ¿cómo se llaman las que uno le hace a los niños? ¿Un capi? ¿Un tipi? Un tipi, que son así como unos conitos. No sé cómo fuera el método de la época, pero sí era separado. El caso es que él, dentro de su tienda, podríamos decirlo hoy, dentro de su cuarto, estaba desnudo. ¿Y qué con ello? Dice Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Y aquí viene, digamos, el tema curioso de la historia. Bueno, Noé se embriaga, pierde el conocimiento al punto que llega un momento en que está desnudo en su cuarto. Y en su desnudez dice que Cam, perdón, padre Canaán vio la desnudez de su padre. Bueno, aquí viene uno de los pasajes más difíciles de interpretar porque carece de mucha información y nos da por lo menos tres opciones de interpretación. No podemos decir cuál sea la exacta, el pasaje no nos lo indica, pero sí podemos darlas a conocer y ver la gravedad de esto. El caso es que Cam ve las desnudez de su padre, lo dice a sus hermanos que están fuera, ¿cierto? Ellos se acercan a cubrir la desnudez de su padre y despertando Noé, versículo 24, de su desnudez, sabe lo que ha hecho su hijo más joven, Canaán, y le dice, maldito sea Canaán, hijo de Cam. O sea, ¿qué llevaría a un padre a maldecir a su nieto, al hijo de Cam? Cam ve la desnudez de su padre y Noé, molesto, al enterarse, maldice a su nieto. Entonces aquí vienen, como les mencionaba, tres opciones. Lo primero que hay que notar es que siempre que habla de Cam, dice Cam, padre Canaán, desde el principio, ¿no? Desde el versículo 18, tuvo tres hijos, Sem, Cam y Jafet. Cam, que es el padre de Canaán, y aquí luego menciona el 22, y Cam, padre de Canaán, vio las nueces de su padre. ¿Qué cuento hay con Canaán? ¿Por qué insistir en Canaán? ¿Qué podemos ver, pensar aquí? Pensemos en el escritor. ¿Qué necesidad tendría el escritor de insistir en Canaán? ¿Ah? ¿Alguien que me ayude? ¿Qué necesidad tendría quien haya escrito este verso, ya dejado aquí, digamos, en la versión que tenemos, haya insistido en decir que este Cam era padre de Canaán? Y sí, es el punto clave y es lo posterior de este texto. Como bien hemos dicho, es muy probable que este texto sea muy posterior, época de, mm, de sacerdotes. Para el sacerdote, naturalmente era muy importante entender que el conflicto con los cananeos, en el que tierra en la que ellos habían entrado a poseer, derivaba de ese tiempo. Es muy probable que la insistencia para cualquier lector, para el pueblo diciendo, pues es que hay una maldición que precede a este pueblo que hemos venido a, digamos, a conquistar. Y es que Canaán fue maldito desde el principio por su padre, ¿no? Entonces, por eso siempre dice Cam, padre de Canaán. Cam, padre de Canaán. Los cananeos, sí, hijos de esto, hijos de una maldición. Nos podría dar a entender que era una forma de comunicar a la nación el por qué los cananeos, en parte, el por qué habrían sido desechados delante de Dios y por qué no podía haber mezcla con estos pueblos. Era un pueblo que era consecuencia de un acto que llevaría a una maldición en sí mismo. ¿Listo? Entonces, bueno, vio la desnudez de su padre. Aquí hay varias interpretaciones. Vamos con la primera. La más literal. Dice que estaba desnudo, que,
Noé en su tienda y Cam lo ve. Dice, lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Ellos, Sem y Jafet, toman la ropa, la ponen sobre sus hombros y andando hacia atrás cubren las nuez de su padre, teniendo vueltos sus rostros y así no vieron las nuez de su padre. Primera interpretación, está hablando de las nuez. Normal. O sea, este padre se desnudó en su embriaguez y terminó desnudo en su cuarto, en su tienda y seguramente Cam entró, lo vio desnudo y en vez de cubrirlo, lo que hizo fue, y es divulgar que su padre andaba desnudo. Em, Quizás, por lo tanto, un primer, ¿cómo decirlo? Chisme, digamos. Lo soltó y quizás las esposas, la misma esposa, y pues no habían muchas personas, pero las 7 personas restantes quizás se habrán enterado de que su padre andaba embriagado y desnudo. Y pues estos hijos al enterarse, en vez de hacer alboroto con eso, lo que hacen es coger las ropas de su padre, se van así hacia atrás, hacia la tienda y lo tapan. Y como quien dice, papá, tápese vístase cuando esté despierto. Lo trataron con honra, exacto. Quizás, primera opción, es el trato deshonroso de Cam hacia su padre, donde en vez de cubrir su desnudez, lo que hace es divulgar la desnudez de su padre. Es un acto que, pues si lo pensamos desde el punto de vista de la antigüedad, es terrible, porque significa que si el máximo jefe de la tribu, de la casa, era deshonrado de uno de sus hijos, significaba de alguna manera también una ruptura de autoridad y por lo tanto, como diríamos por ahí, una pieza suelta, una rueda suelta, ¿no? Quizás este padre vio eso. Este hijo no me respeta y por lo tanto profiere sobre él una maldición en la que se refleja ser siervo, ¿no? Has venido a ser esclavo de tus hermanos. Entonces, opción uno, el irrespeto y la deshonra. Ya vamos a eso. Entonces, opción uno. Aquí vendría una pregunta y es, ¿por qué maldice al nieto? O sea, ¿qué culpa tiene el nieto de los actos de Cam, ¿no? O sea, ¿por qué el nieto y no Cam? Bueno, segunda opción, quizás esté hablando de un acto de, ¿cómo se llama? Un acto sexual de Cam contra su padre. Es decir, otra vez, la misma escena, él está desnudo, se queda ahí en su cuarto desnudo y pasa Cam y lo ve desnudo y aprovechándose la embriaguez de su padre, probablemente él haya fornicado con su padre, haya violado a su padre y se entendería entonces la gravedad. Pero esta nos deja varias inquietudes. Primero, si hubiese sido así, ¿cómo así que el baile cuenta a sus hermanos? O sea, ¿por qué Cam mismo va y les dice a sus hermanos, mi padre está desnudo? Sería como, habría sido más fácil de decir como, pues que ellos mismos se den cuenta cuando se den cuenta. O sea, el caso es que él mismo se autodenunciaría en tal caso, o opción dos, está tratando de cubrirse. Es decir, pues cubran a mi papá que pilas que está desnudo. El caso es que una opción es que ver la desnudez sería un eufemismo bíblico para hablar del acceso sexual, ¿no? Cosa que se entiende cuando se habla en Levítico, por ejemplo. Dice, no verás, no verás no, no. Dice que no te acostarás, no conocerás la desnudez de tu padre ni de tu hermana, y habla de diferentes familiares, haciendo referencia a la relación sexual. Entonces, vuelvo al punto de un, em, de un sacerdote. Si es un sacerdote que por lo tanto es posterior, pues en la lectura que él mismo conoce de cómo se interpreta la Torah, sin ningún problema, pudo haber dicho conocer la desnudez en total relación con conocer la desnudez dada en Levítico. Habrás visto la desnudez de tu padre. Ajá. Sí, correcto. Entonces, es una manera bíblica de hablar el conocer, que también es otra manera bíblica de hablar de la relación sexual. ¿Listo? Entonces, esa es la segunda opción, pero también deja inquietudes. Nuevamente, ¿por qué maldecir a Canaán, hijo de Cam, con una relación, digamos, de violación, que sería ya, este es un caso diferente, y es, tiene
la gravedad de una violación, que más, más nos haría pensar es por qué su padre no lo mató, si hubiese sido así. Es muy probable que si lo hubiese violentado, hubiese muerto Cam, porque era un acto gravísimo. ¿Y cómo sabemos que es grave? Porque es un acto que en cualquier sociedad es grave, en cualquiera. Y haberse aprovechado de su padre en esa situación. Pero no se puede descartar. Tercera opción, si el pasaje levítico dice que no verás la desnudez de tu madre, pues has visto la desnudez de tu padre, dice así. Significa esto que ver la desnudez del padre también equivale, perdón, acostarse con la mamá es una opción, donde acostarse con la mamá equivale a ver la desnudez del padre. Es decir, ellos como un único ser, ¿no? Recordemos el punto de que un hombre y una mujer, dice el apóstol Yeshua, vean este misterio, ¿no? De que cuando un hombre y una mujer se unen, uno son. Es un misterio que se narra desde el principio. Si se concibe como una unidad, el matrimonio o la pareja, vale la pena pensar que es probable que Cam, aprovechando que su padre estaba embriagado, se acostó con su madre, un acto mucho más común, es decir, eh, un hombre depravado, pero cosas que pasan muy común. Se acostó con su madre, quizás también bajo un acto violento, quizás, ahí no habla nada de esto, por eso son solo suposiciones, pero aquí se respondería a una única pregunta y es que Noé haya maldecido entonces a, a Canaán, el fruto de esa relación incestuosa, de esa violación. Si la esposa de Noé hubiese quedado embarazada, por lo tanto se entendería que luego el escritor dice, pues por eso ese hijo Canaán fue maldito y la maldición que habría lanzado Noé sería maldito el fruto de ese vientre. Podría ser. También deja muchas preguntas. ¿Por qué entonces los hijos se van hacia atrás para no ver también la desnudez de su padre, ya que el juego de palabras es el mismo? Uno vio la desnudez de su padre y los otros van hacia atrás para no ver la desnudez de su padre. Eso no querría decir que vieron a su mamá, se acostaron con ella. No, es una relación, es un texto directo diciendo que no podían verlo, o sea, no se voltearon para mirar. O sea que no se responde tampoco todas las preguntas con ese texto. Lo único que se responde es entender por qué probablemente bajo también una interpretación bíblica podría estar diciendo que lo que hizo Cam fue acostarse con su madre. En los tres casos sí es algo clave, y es que hay un asunto relacionado con la desnudez como un asunto de baja moral, ¿no? Pero sin duda el primero es el menos grotesco, pues no estamos diciendo que él se acostó con su padre o su madre, pero sí es quizás el más relacionado con un asunto de deshonra a nivel de autoridad. Y es de, no cubro las nubes de mi padre, sino me burlo de él. De alguna manera, pensarlo así. Los otros dos son una deshonra a nivel ya físico, a nivel sexual, a nivel familiar. Entonces, ahí viene la balanza. ¿Cuál pesa más? Primero, no compete a nosotros responder esas preguntas, pero sí. Pensamos es que no, aquí no narra que primero haya sido inconsciente. Segundo, el pecado realmente no fue en haber visto las nubes, fue la propagación de la información de eso. Es haber, a ver, deshonrado a su padre en, pues es obvio, si uno entra y alguien está desnudo, pues ¿qué vamos a hacerle? El punto fue que él lo que hace es no cubrir las desnudez de su padre, sino burlarse de su borrachera, en cierta manera. Por lo tanto, es un acto de, otra vez, son 8 personas en la tierra y uno de esos ya está presentando una señal de quizás verlo de alguna manera de sublevación, de rebelión, de no me importa, pues nos haría pensar que el padre se sintió realmente muy ofendido y dice, pues te maldigo, o sea, tú no estás al nivel de tus hermanos. Ellos buscaron cubrirme, tú buscaste descubrirme. Entonces, hay tres opciones. Y creo que cada una responde en cierta manera a algo de lo inquietante que es este pasaje, pero, insisto, no, 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 si por más que profundicemos, realmente, realmente no se responde del todo. Una de las que generalmente, digamos que asonamos más,
en las enseñanzas es que quizás se haya acostado con su madre, pero la verdad es que no encaja mucho dentro del pasaje, de que los hermanos van hacia atrás para no ver la desnudez de su padre también. Entonces, las tres opciones son bien complicadas. Siento que si uno hila por cualquiera de las tres, se va a encontrar con muchas razones y otras que se alejan. Em, Al no ser concluyente, tampoco es muy, digamos, necesario ahondarlo a profundidad en el sentido de que, pues, lo que es claro entender aquí es que viene una maldición por un acto deshonroso con Noé. Insisto, independientemente que haya sido de Cam hacia Noé, de Cam hacia su propia madre o de un acto que nos pareciera más, digamos, más sencillo y es simplemente de haber visto la desnudez de su padre y haberlo hecho público y no haberlo cubierto. Independientemente de las razones de esa época, el caso es que no sabemos hasta qué punto Noé entendiese el nivel de maldición que estaba lanzando, ¿no? Que también es algo importante. ¿En qué momento la Biblia nos dice que podamos maldecir a un hijo? Y ojo, una maldición que sigue pesando hoy en día. Aquí no describe como un acto justo lo que hace Noé. Lo que expresa es la injusticia del acto de Can, ¿no? De lo tenaz que esto logró ser, pero sí nos muestra un gran peso de honra para Noé, independiente, o insisto, no sabemos, es confuso hilando un poco uno descubre varias cosas interesantes que no voy a explorar ahorita porque pues nos podemos darle más tiempo y como extraviar un poquito de ese punto y generar más caminos. Pero el punto clave, que sí es muy contundente aquí, es que Cam hace un pecado grave delante de su padre. Em, Aquí surge otra pregunta y es acerca del incesto. ¿El incesto es prediluviano? ¿El incesto en qué momento se convierte en un pecado? La Torá lo prohíbe, ¿no? En lo que mencionamos en Levítico se menciona, no verás la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre. ¿Será que ese mandato es, qué tan antiguo pueda llegar a ser? ¿Por qué lo prohíbe el Señor? ¿Cómo le hizo a Adán y Eva y sus hermanos? Es imposible hacer la lectura bíblica sin aceptar que el incesto, por lo menos en el tiempo prediluviano, era común, era normal, porque es obvio, bueno, Adán y Eva tuvieron sus hijos, pero ¿y ellos con quienes se emparentaron? Pues les tocó entre ellos. Significa que las relaciones entre hermanos, por lo tanto luego entre primos, tíos, entre todos era, pues debió ser común, ¿no? Y seguramente más bien creería que las alianzas tribales son las que se habrían impuesto. Por ejemplo, aquí están los hijos de Cam, los hijos de, no, los hijos de Caín, los hijos de Set, ¿no? Quizás esa sería quizás la mayor diferenciación, pero sí es común en las culturas antiguas un tipo de incesto y es el entre hermanos. Por ejemplo, y eso incluso hasta muy actual, donde muchos reyes europeos pues preferían tener relaciones, reinas, hermanas, para que el reinado no pasara de su linaje, digámoslo así, para mantener el linaje, ¿no? Y esto es común también entre los egipcios, entre los mesopotámicos. Las historias incluso hablan de los semidioses que tenían relaciones entre su mismo parentesco, como por ejemplo Isis y Osiris, que eran hermanos. Entonces nos habla de que en algún punto de la antigüedad era común el incesto entre hermanos, no entre padres e hijos, que ese es otro nivel que sí, más bien, era prohibido y era muy mal visto. Pero bueno, digamos que este incesto entre hermanos, ¿hasta dónde habrá llegado? Vamos más adelante. Abraham y Sara. Él mismo dice, es hija de mi padre y no de mi madre, algo así dice, o de mi madre y no de mi padre. Él mismo dice que es su hermana, su medio hermana. Pero la Torah dice que ni siquiera con hijo de padre ni hija de madre. Lo que nos permite presentar dos cosas. Primero, que quizás no había problema con ello. Es decir, recordemos que Abraham viene de una tierra de caldeos, y de allí ya venía con su esposa. El Señor le dice, sal de tu parentela con tu esposa, con tus siervos, con todo lo que tienes y vete a una tierra. Es decir, pues que esa es la vida antigua de Abraham. Así es como de donde lo tomó el Señor, como diríamos nosotros, con sus delitos y pecados y lo transforma, ¿no?
También podría dar a entender por qué quizás la infertilidad de la misma Sara. Pero todo eso es especulación. Lo que sí es interesante ver es que era común quizás el tema entre hermanos como un asunto de preservación tribal. Es decir, pues yo necesito aquí cuidar a mi familia, por favor no se me mezcla con nadie, pues aquí poco a poco vamos creciendo. ¿Por qué entonces luego el incesto marcarlo en la Torá? Una opción, ojo, no estoy hablando verdades porque o sea, como verdades absolutas no lo sabemos, pero una opción puede ser simplemente el hecho de que ya no eran más tribus como tal, ahora era un pueblo, así que no era necesario el incesto como tal. Más bien, el incesto podría haber hecho que la nación continuara siendo tribal. Y si nos fijamos, el Señor ya no, su intención es que sea una nación de 12 tribus, que sea una sola nación. En la medida que hay incesto, pues no hay necesidad de mezclarse con otros pueblos, así que es muy probable así que es probable que el incesto haya sido probado, digamos que cambiado. El incesto entre hermanos, me refiero a ese puntualmente, muy probablemente como una manera de abran sus tiendas. O sea, ustedes son hermanos como pueblo, pero mejor dicho, no tenga hijos dentro de su propia casa, abra sus puertas con sus hermanos de su pueblo, en ese sentido, no hermanos hijos de padre y madre, sino, ¿cómo se dice? No, esto se llamaría compatriotas, eh, con sus vecinos de pueblo, ¿no? Del mismo pueblo. La prohibición se extiende a no pueblos terceros, ajenos, perdón. Cierro ahí el paréntesis del incesto. Es algo que también la Biblia en su historia lo obvia, solamente llega el caso de está un mandamiento. Significa que, independientemente si era permitido antes o no, cómo se había enseñado esto al respecto, creo que está el punto de el Señor constituye una ley dentro de un marco que debe ser obedecida, y en este caso es un marco donde el pueblo ya no es unas tribus, ya no es una comarquita, no, es una nación. Y aquí permítanme hacer otro comentario más, y es que algunos dirán, pero luego la ley no es eterna. Sí, claro, pero ¿y entonces la ley que dice que el hombre no se rasure? ¿Esta estaba antes también? Pues no tiene como sentido, ¿no? O muchas, porque están dentro de un contexto de ahora son una nación y ahora dentro de este contexto se me van a comportar de esa manera. Entonces, ¿qué antes? Pues que no tenían propósito. Es muy probable que muchos mandamientos tienen propósito dentro del marco. Es decir, antes, pues entonces, ¿cómo le iba a hacer Caín, Set y sus hermanas? ¿Cómo le iban a hacer? Pues con la reproducción, normal. Pero ¿en qué momento se vuelve prohibido? Pues cuando el Señor lo ve necesario. Es decir, no en sí diríamos, y con este comentario así cierro, que es no sé, un tabú, es terrible entre hermanos, sino que está mal dentro de un contexto y es más, está expresado en que de una deformación genética. Hay comentaristas bíblicos que llegan a decir que incluso prediluviano, justamente por las condiciones atmosféricas de vida que tenía la gente y demás, sí había una genética un poco diferente que incluso permitía una relación entre hermanos cercanas sin que dañara la genética. Pero luego el diluvio, bien, sabemos que todo cambió. Las personas pasaron de 1000 años a 100 años, de, de una salud, digamos, muy poderosa a débiles, en cierta manera, y mucho más mortales, lo que nos haría pensar que también esta es una manera de decirle al hombre, a la manera que yo les digo, o no hay otro. Así, solamente por este camino, y el Señor todo, como dice Romanos, lo encierra en leyes, todo lo encierra en leyes. Entonces, si nos fijamos, empieza de una manera progresiva a instaurar leyes de cosas que no parecían prohibidas. Les pongo otro ejemplo. Está prohibido levantar lugares altos, pero antes se hacían. ¿Por qué no era prohibido en esa época? No. De hecho, Abraham, Isaac, Jacob, todos levantan lugares altos para el Señor. ¿Por qué lo hacían? Pues porque no había una ley que lo prohibiera. ¿Por qué luego sí lo prohíbe? Pues porque ahora ya hay una nación y necesita una centralización, etcétera. Entonces creo que muchas cosas, sí, mandamientos, sí, están completamente relacionados, muchos, naturalmente, a un contexto, a un momento. ¿Y qué pasa de ahí en adelante? Pues la pregunta es, ¿ahora tú eres separado de Israel? Si seguimos hablando del mismo pueblo, de la misma profecía, de la misma
razón de ser de esta ley, decimos sin duda que estamos aún bajo la ley. En ese sentido, no, ojo, en el sentido de debemos obedecer la Torá, prestarle atención a cada uno de los mandamientos, pero también aprender a identificar el contexto de estos mismos, como lo hemos hecho en muchos casos, por ejemplo, hablando del diezmo, por ejemplo, hablando de las cosechas, por ejemplo, hablando de, bueno, de mil cosas que también necesitan un contexto particular. Ahora sí cierro y con esto cerramos el capítulo. Entonces dice aquí, y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que había hecho su hijo más joven y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será sus hermanos. Dijo más, bendito por Yahweh sea mi Dios, sea Sem, sea Canaán su siervo. Engrandezca Dios a Jafet y habite en las tiendas de Sem y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años y fueron todos los días de Noé, 950 años y murió. Un tipo muy longevo. 950 años, ¿sí? Cachichen, cachi mil, casi 1000 años. Y estuvo mucho tiempo en la tierra. Tuvo 350 años, sí, claro, este quizás como Adán tuvo una misión de pues, enseñar a sus hijos, nietos y demás pues, del Dios que los salvó del diluvio, ¿no? 350 años alcanza para mucho, créanme, ya lo veremos en el próximo capítulo, cuando vamos a llegar a un personaje llamado Abraham. Abraham. ¿Qué tanta historia habrá pasado desde Noé hasta Abraham? Pues del linaje de este que él bendijo, que dice aquí en el versículo 26, dijo, bendito por Yahweh Sem, sea Sem. ¿Qué significa Shem en hebreo? Nombre. Hashem, el nombre. Shem significa nombre. Vea lo interesante de estos nombres. Ham o Cam significa humillarse. Sem significa nombre. Jafet significa grandeza. De esos tres nacen la tierra, pues las poblaciones. Y aquí en el capítulo dice, ya después haremos un comentario particular hacia eso, pero hay algo que quiero denotar. Ya después veremos quién se va para dónde y que los europeos, los asiáticos, los africanos, los del Medio Oriente, incluso podríamos decir los americanos. ¿Qué ver con todo esto? Em, pero aquí hay algo interesante y es que dice, más bendijo Yahweh, dijo, bendito por Yahweh, mi Dios, sea Shem y sea Canaán su siervo. Y aquí vuelvo al punto que ya había mencionado antes y es la interesante intención del autor, inspirado por el Señor, pues la intención de decir, Canaán es siervo de Sem, el bendito de Dios. ¿Qué pasa con Sem? Que de Sem, aquí les adelanto solamente este pedazo, proceden los hebreos. Y no solamente los hebreos, proceden los pueblos originarios, digamos, de lo que podríamos llamarles las religiones abrahámicas. Es decir, de Sem vienen los árabes, vienen los persas, vienen los judíos, vienen incluso la nación de Israel, ¿no? Y todos los pueblos aquí, una gran cantidad de pueblos del Medio Oriente. Recordemos que no es tanto como que, bueno, es que todos ellos proceden de Sem, no, hubo mucha mezcla, pero lo que digo es, hay un linaje de Sem constante en estos pueblos. Son los pueblos que, ¿qué? Que tenían como propósito en ese orden de ideas hacer qué? Preservar el nombre de Dios. Por eso se llaman Shem, el nombre. Entonces, ¿cuál es el propósito de los hijos de Israel? Preservar el nombre de Yahweh. Esto está en ese orden de ideas desde ese, ese origen. Entenderíamos por qué de pronto un juego de palabras con el término de Cam y Canaam con será siervo de tus hermanos, ya que este su nombre significa humillarse, como ser esclavo, ser siervo. Em, pero independientemente de todo esto, sí me parece interesante resaltar la intención del autor de decirle, ¿sabe qué? Ustedes cananeos son siervos de Sem y de sus hermanos. O sea, como quien dice, no se levanten más en autoridad porque han venido a ser malditos. Insisto, la relevancia también de una crítica acerca de, digamos, de lo que hace Noé, ¿no? Y es hasta qué punto una maldición sobre un hijo puede llevar a marcar la historia, o más bien podríamos ver cómo se marca la historia en esto, ¿no?
¿Qué otras opciones podría haber tenido Noé? Pues no lo sabemos. Primero porque no sabemos exactamente qué pasa allí, pero creo que el haber maldito a sus generaciones, ¿no? Como quien dice, sus generaciones son los que van a cargar con su culpa, se ve reflejado en la historia. Sin duda se ve reflejado en la historia entre los hijos de Canaán. Así que, independientemente de lo que ha pasado, sí hay algo curioso, y es que Sem, a él se le da el portar el nombre de Yahweh. Y algo incluso más, este Sem va a vivir mucho tiempo también, no tanto como su padre, pero también mucho, y muy probablemente cuando hacemos cuentas, seguramente lo haremos en la próxima predicación, alcanza a estar en los tiempos de Abraham aún vivo. Sería muy interesante ver cómo al padre de las promesas ve y conoce a un hijo de Noé. Imagínense, es que pareciera ficticio, ¿no? Pero pensar en personas de 600 años, 1000 años, es que pensemos hacia atrás. A ver, siquiera 100 años atrás, Primera Guerra Mundial. 200 años atrás, independencia y todo ese tema de nuestros pueblos. Y eso ya se ve lejos. 300 años atrás, ¿qué estaba pasando? Ni idea. 400, 500, vamos a 1400, son 600 años atrás. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando en el 1400? Descubrimiento de América. O sea, el descubrimiento por el lado de Cristóbal Colón hasta hoy han pasado apenas 1400, 1500. Hasta hoy han pasado 500 años. 500 años han pasado del descubrimiento de esta tierra a lo que vemos hoy, una evolución impresionante. Pensemos que Sem ya para ese tiempo habría tenido 100 años. Si él viviera en esa época, en esta época. O sea, si él vivió, creo que Sem vive como 600 años o algo así. Si él estuviera vivo hoy, de aquí para atrás, él habría vivido el descubrimiento de América, habría vivido más para atrás aún. Es una locura pensar así en los tiempos en ese sentido, pero algo así es lo que, ese tipo de comparaciones, vamos a pedirles, de pronto le digo al compadre si lo tiene presente, pedirle al chat que le ayude a tener comparaciones para que la gente pueda como ver a qué equivalen esos tiempos en el plano presente, como para que uno entienda y no vea eso como números ahí sin mayor sentido, ¿no? Bueno, que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos a la enseñanza de hoy. Importante, la honra de los padres. Punto clave, no deshonremos a nuestros padres. Acarrea muchas maldiciones en la vida de uno. Independientemente de que Noé lo haya dicho o no, ya estaba condenado Cam por lo que hizo. A menos de que le haya intentado restaurar la honra de su padre, pero aparentemente no pasó, evidentemente no pasó nada de eso. Así que nosotros de ninguna manera nos metamos en un asunto de esos, ni en un incesto, ni divulgar la intimidad de nuestros padres, ni el lastimar a nuestros padres. Nuestros padres merecen respeto y honra, independientemente de sus pecados, de sus problemas, de sus cosas. Nosotros como hijos, tenemos el deber de cuidarlos, de respetarlos y de cuidar su desnudez, no divulgarla, independientemente de lo que eso signifique. Creo que es claro un punto, y es que la privacidad de nuestros padres, su intimidad, es de ellos y nosotros no tenemos ningún derecho en intrometernos en eso, mucho menos de participar en eso. Así que nada, mis hermanos, que Jehová los bendiga y gracias por habernos acompañado en una enseñanza más del verso a verso del libro de Génesis. Shalom para todos. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir: Abba, Padre, Baruch atah,
Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección.